Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente. Estamos aquí desde la cabina de grabación de Aveo Nation. Primero que nada, debo darle las gracias nuevamente a todos mis seguidores y a todos mis suscriptores en todas las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook y aquí en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal, por favor te invito a hacerlo aquí abajo y darle like al final de este video para ayudarnos a todos ustedes creándoles más contenido. En esta ocasión quise hacer este video porque hubo una persona en Facebook que me escribió al privado y me hizo varias preguntas que me parecieron súper importantes que todos ustedes lo sepan. Pero primero que nada, quiero explicarles el principio de todo esto. Me he dado cuenta que la gran mayoría de los dueños de cualquier tipo de vehículos, de cualquier marca o cualquier modelo, y eso incluye nuestros Chevrolet Aveo, es que los propietarios solamente se preocupan o se enfocan en hacerle los mantenimientos preventivos o los mantenimientos básicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas solamente le hacen los cambios de aceite, los cambios de filtros, obviamente echarle gasolina o diésel a su vehículo, cambiarle los cauchos, cambiarle los amortiguadores o cambiarle los frenos. Pero hay otras piezas importantísimas en nuestros vehículos que mucha gente desconocen o no saben que existen o para qué sirven. Y entonces, hoy en día, la mayoría de estos vehículos siempre tienden a fallar ese tipo de piezas. Y esa persona en el Facebook me escribió y me preguntó: Freddy, ¿para qué sirve el sensor TPS, la válvula IAC y el sensor MAP? ¿Cuáles son estas piezas? Aquí se las voy a presentar. Esta es la famosa válvula IAC. Este es el famoso sensor TPS. Y este es el famoso sensor MAP. A continuación yo les voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos y lo más importante de cómo detectar las posibles fallas de estos sensores y la válvula, para que ustedes vayan aprendiendo y conociendo, para que a la hora de que su vehículo tenga alguna falla, ya ustedes lo puedan detectar fácilmente y ya sepan cuál es la pieza que les está fallando. Primero vamos a hablarle de la válvula IAC, que es esta que les estoy mostrando para que lo vean y lo conozcan. ¿Para qué sirve la válvula IAC? Esto permite regular las revoluciones del motor manteniendo al mínimo las revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir con esto? Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes encienden su vehículo y están totalmente estacionados, ustedes notarán que el motor se mantiene estable. Esto debe estar entre las 800 a 900 revoluciones por minuto. Esto permite regular la entrada de flujo de aire hacia el motor y por ende hace que evite consumir mayor combustible de lo necesario. ¿Qué es lo que pasa cuando la válvula IAC esté fallando? Normalmente esto pasa cuando la pieza tiene alguna obstrucción, alguna suciedad o simplemente está dañado y empieza a fallar. Los síntomas cuando falla la válvula IAC son cuando ustedes estén totalmente estacionados o ya sea esperando en el semáforo a que cambie la luz, su vehículo empieza a revolucionar o a sobre revolucionar inesperadamente sin ustedes haber pisado el acelerador. Esa es la falla de la famosa válvula IAC. A continuación les vamos a hablar del sensor TPS, que es este que está aquí mostrándole en mis manos. ¿Para qué sirve el sensor TPS?
Esta es la que se encarga de informarle a la ECU o la ECU, que para los que no conocen estos términos es la computadora de nuestro vehículo, es la que se encarga de informarle la posición que tiene la mariposa del cuerpo de acelerador para responder a los requerimientos del conductor según cómo vaya manejando. ¿Qué quiere decir con esto? Les voy a explicar un ejemplo muy fácil. Cuando ustedes van acelerando su vehículo, dentro del cuerpo de acelerador se encuentra la compuerta o lo que nosotros llamamos la mariposa. Cuando ustedes van acelerando, la mariposa o la compuerta se va abriendo poco a poco, permitiéndole mayor o menor ingreso de aire hacia nuestro motor, permitiéndole mayor o menor potencia a nuestro vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando falla este sensor del TPS, ¿cuáles son los síntomas? Primero que nada, ustedes van a sentir una pérdida de potencia. Cuando ustedes vayan acelerando, sienta que el motor no esté dándole la potencia o la fuerza adecuada. ¿Cuál es el otro síntoma? El jaloneo. ¿Qué quiere decir con el jaloneo? Esto cuando ustedes vayan acelerando, sientan que el motor no le está dando la potencia constante. Cuando ustedes vayan acelerando en su vehículo, van a sentir este tipo de jaloneo. Ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Cuál es el otro síntoma? La marcha mínima. Cuando el sensor TPS falla, ustedes estén estacionados en algún sitio o estén parados en un semáforo esperando por el cambio de luz y de repente sientan que el motor se le está apagando o sientan que se les va a apagar el vehículo y las revoluciones caen. Ese es otro síntoma del sensor TPS. Y por último, cuando el sensor TPS esté fallando, en el tablero de instrumentos de su vehículo les va a encender un bombillo o el testigo del check engine. Hay algunos vehículos que dicen check engine o sencillamente se les va a prender el bombillo que aparezca la imagen de un motorcito. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del sensor MAP, que es el que les estoy mostrando en este momento. Esto lo lleva todos los vehículos sin importar la marca o modelo, incluyendo nuestro Chevrolet Aveo. ¿Para qué sirve el sensor MAP? Este mide continuamente la presión de aire y envía la información al motor para controlar el ancho de pulso del inyector y el tiempo de encendido. Esto se transmite hacia la ECU o la ECU, que es nuestra computadora del vehículo, como señales de salida de voltaje. Cuando hay fuga de vacío en el colector de admisión, presenta un mal funcionamiento del sensor MAP. ¿Cuáles son los síntomas? Primero que nada, a través del tubo de escape van a ver que hay fuerte emanación de humo negro. También van a emanar un fuerte olor a gasolina y también los otros síntomas pueden ser que cuando ustedes están en una marcha mínima con su vehículo van a sentir la pérdida de potencia. ¿Por qué? Porque simplemente el sensor MAP está mandándole una información errada hacia la ECU o la computadora de nuestro vehículo. Yo les recomiendo a todos ustedes que cuando ustedes presenten cualquiera de estos síntomas en su vehículo, ya sea por el sensor MAP, por la válvula IAC o el sensor TPS, lleven su vehículo inmediatamente a un taller especializado o a un concesionario de la marca que ustedes tengan y le pasen un escáner automotriz profesional para verificar y darle cuál es la falla exacta en estas piezas del vehículo. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like aquí abajo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Esto me ayuda a crearles más contenido para todos ustedes y espero que les haya servido de gran ayuda. Quiero darle las gracias a mi amigo Artur da Cruz Fernández, quien fue la persona que me consiguió todos estos repuestos para hacerle este video.
Él vende lubricantes y algunos repuestos para nuestros Chevrolet Aveo. Aquí abajo les dejo su número de teléfono por si ustedes se encuentran en Valencia, Estado Carabobo o en parte del territorio nacional, pueden llamarlo o escribirles para cualquier tipo de consulta y con muchísimo gusto los atenderá. También quiero darle las gracias a mis patrocinantes, a Underblue Radio desde Argentina, a la gente de ruggedtire.com desde USA, a la gente de Social Chaos desde Valencia, Venezuela. Quiero también que sepan que aquí abajo les voy a dejar todos los links o los enlaces con los repuestos o las piezas que ustedes necesitan para su Chevrolet Aveo, que puede serles de gran utilidad a la hora de comprarlos o ubicar su número de parte. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.